Vamos al aire, señor presidente. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al Salón Boyacá del Capitolio Nacional para la audiencia pública, convocada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres del proyecto de acto legislativo número 06 de 2011, convocado por la honorable senadora de la República, doctora Gloria Inés Ramírez Ríos. Damos inicio al acto protocolario con las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¿Pueden sentarse, por favor? Con la venia de la honorable senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, me permito leer la proposición de esta importante convocatoria de interés nacional. Congreso de la República de Colombia, Gloria Inés Ramírez Ríos, senadora de la República. Proposición. En mi condición de senadora de la República propongo a la honorable mesa directiva de este órgano legislativo someter a consideración de la plenaria la convocatoria a una audiencia pública para debatir sobre el contenido y alcance del proyecto de acto legislativo número 06 de 2011, Senado, por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política sobre el derecho fundamental a la vida humana, para el día jueves 8 de septiembre a partir de las 9 horas en el recinto del Capitolio Nacional, a la cual serán invitadas representantes de todos los poderes públicos, organizaciones de movimientos de mujeres y de defensa de los derechos humanos y representantes de los organismos del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Firma la honorable senadora de la República por el Partido Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos. A continuación, instalación y ubicación del contexto a cargo de la honorable senadora de la República, doctora Gloria Inés Ramírez Ríos. Muy buenos días para todos y todas, para todos los colombianos y colombianas que nos están siguiendo también desde sus casas en esta importante audiencia que hemos convocado al tenor de mirar los efectos que tendría para Colombia
la aprobación del Acto Legislativo 06, que cambia el artículo 11 de la Constitución Política Nacional. Señoras, señores, amigos y amigas, todos. En primer lugar, debo saludar la presencia en esta audiencia pública de personalidades que representan lo más esclarecido de la ciencia del derecho, de la medicina y de la política, claramente comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres colombianas, con quienes hoy abrimos el debate nacional sobre la pertinencia o no de que el cuerpo legislativo del país modifique el contenido y alcance del postulado constitucional que, comillas, la vida es inviolable, cierro comillas, no precisamente desde una perspectiva que garantice su existencia y eleve la dignidad al más alto nivel de realización, sino desde posturas totalitarias que pretenden imponer a la sociedad colombiana una visión confesional al valor, principio y derecho insustituible de la vida misma. Es indiscutible que el derecho a la vida es el primero y más importante de los derechos fundamentales inherentes al ser humano, que en nuestro país se ha visto históricamente vulnerado por las más disímiles formas de violencia social, económica y política, razón por la cual su reivindicación en todas las dimensiones donde la vida es posible es y seguirá siendo un postulado axiomático y una norma de la acción política sustantiva del movimiento popular y democrático. Sin embargo, el acto legislativo de reforma a la Constitución, de autoría del Partido Conservador, que está promovido por el representante del Ministerio Público, con el apoyo de la Iglesia Católica, no busca precisamente la profundización de su respeto, su garantía y prevalencia sobre otros principios y valores fundantes de nuestra nacionalidad, sino intervenir en los aspectos más íntimos y personales del derecho a la vida y a la libertad de las mujeres, del derecho a una sexualidad libre, segura y realizante, de los avances científicos en materia del genoma humano, de la libre opción por la maternidad, del derecho a una muerte digna y, en fin, el derecho de las mujeres a no morir por muertes que son prevenibles. Por estas razones, con el movimiento de mujeres del país, saludamos que en el Congreso de la República se abra este debate y que respecto a este acto legislativo se hayan presentado dos ponencias, una de aprobación y otra de archivo. Queremos decirle a todos y todas que es necesario que participemos activamente y por eso hoy tenemos aquí a los mejores y sobre todo a quienes han jugado un papel muy importante en el proceso constitucional de Colombia, pero sobre todo que han jugado un papel en hacer valer y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las brillantes disertaciones que hoy escucharemos de nuestros panelistas invitados, estamos seguros, aportarán al debate científico y humanista que debe inspirar a la sociedad colombiana en el tratamiento de una problemática donde fundamentalmente está comprometida la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres colombianas. En el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe, que se promueve desde todos los rincones del continente por la despenalización del aborto, estamos proclamando en esta audiencia: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Queremos decirle también a los colombianos y colombianas que consideramos que es fundamental que este debate que empieza hoy salga y se manifieste en todos los departamentos, en todas las calles, en las escuelas y colegios, en las universidades públicas, porque este proyecto de ley afectaría gravemente no solamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino derechos como al morir dignamente, derechos a la fertilidad asistida, pero también implicarían un retroceso
a los avances científicos en materia del desarrollo del genoma humano. Las cifras que tiene Colombia en materia de abortos, se estiman que en el año 2008 ocurrieron 404.400 abortos inducidos, de los cuales solamente 322 fueron procedimientos legales o interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en instituciones de salud. En 1989 hubo un total de 288.400 abortos. Este aumento a lo largo del tiempo se debió a un número mayor de mujeres en edad reproductiva, de donde se puede colegir que en 1989 la tasa de abortos era de 36 por cada 1.000 mujeres y en el año 2008 de 39 por cada 1.000 mujeres. Las tasas actuales de aborto varían mucho por región, desde 18 abortos por 1.000 mujeres en la región oriental hasta 66 por 1.000 mujeres en Bogotá. En general, se estima que cada año un total de 132.000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas altamente riesgosas para la salud y la vida de las mujeres. De ellas, solo 93.336 recibieron tratamientos a través de las IPS. Para el año 2008, el 67% del total de los embarazos fueron no planeados, lo que representa un aumento sustancial con respecto al 52% registrado en 1989 en mujeres entre los 15 y 44 años de edad. Esta tasa es un 25% más alta que el promedio de toda América Latina y del Caribe. De las 1.100 IPS que existen en Colombia y que potencialmente podrían prestar los servicios posaborto, 6 de cada 10 no lo hicieron en el año 2008, 2 años después de promulgada la sentencia C-355 del 2006. El 33% del total de mujeres que tienen abortos clandestinos sufren complicaciones que requieren de atención médica, pero la tasa de complicaciones alcanza el 53% en las mujeres pobres del medio rural. La proporción de mujeres que sufren complicaciones es mayor en la región pacífica, el 40%, y menor en Bogotá, 25%, mientras que en las regiones central y atlántica presentan tasas muy cercanas al promedio nacional, 31 y 32%. En Colombia, para el 2010, se estima que hubo 120.000 muertes de mujeres por abortos inseguros. En Colombia se embarazan anualmente 1.500.000 mujeres, de las cuales una tercera parte aborta y la otra tercera parte trae al mundo niños no deseados, quienes terminan abandonados, maltratados y excluidos socialmente. Por estas razones, nosotros consideramos que hay que trabajar este proyecto de ley no solamente desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos humanos, del derecho a la vida, sino también desde la salud pública. Y decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por eso, esta audiencia que trabajamos en el día de hoy quiere en primer término ilustrar a colombianos y colombianos sobre la otra perspectiva, sobre la necesidad de que un tema que afecta al 52% de la población, pero que tiene que ver con la cotidianidad y tiene que ver con el sentido de sociedad que estamos construyendo, consideramos de vital importancia entonces que escuchemos a nuestros ponentes invitados. Para ello, utilizamos como metodología 4 paneles. Un primer panel donde vamos a mirar los efectos que podía producir la aprobación de este acto legislativo en sus implicaciones jurídicas. Un segundo, desde los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos.
un tercer panel desde la perspectiva científica y un cuarto panel desde las políticas públicas. Por eso, les damos a todos y a todas la bienvenida y esperamos que en el transcurso de la audiencia se hagan presentes la Procuraduría General de la Nación, se haga presente la Defensoría del Pueblo, se haga presente la Alta Consejería para la Equidad, pero también el Ministerio de la Protección Social, que son las entidades que en este país tienen que ver concretamente con los términos que nos ocupan hoy. Por eso, entonces, le damos a todos y todas la bienvenida a esta audiencia pública que declaramos instaladas y los invitamos para que ustedes desde sus casas nos sigan acompañando. Buenos días. Buenos días, presento un saludo a los asistentes a esta audiencia, a los ciudadanos colombianos, ciudadanos y ciudadanas colombianas que se encuentran en sus hogares y en sus oficinas, y a aquellos colombianos que están en el exterior, quienes están siguiendo la transmisión de esta audiencia. El primer panel, el cual tengo el honor de moderar, gracias a la senadora convocante, doctora Gloria Inés Ramírez Ríos, referente al precedente jurisprudencial sobre la despenalización del aborto en Colombia. Se han invitado como panelistas, como ya los dijo la doctora Gloria Inés Ramírez, excelentes profesionales que van a abordar desde la perspectiva jurídica, social y ética el análisis de este acto legislativo, de este proyecto de acto legislativo, 06 de 2011, que pretende modificar el artículo 11 de la Carta de 1991. Tenemos como panelistas, en primer lugar, la doctora María Jimena Castilla Jiménez, quien es especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, abogada asesora de la Fundación Oriéntame, abogada asesora de la Corporación Casa de la Mujer, coordinadora del equipo de investigación sobre violencia sexual de la Corporación Casa de la Mujer, directora de la Sala de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, coordinadora del área de rehabilitación penitenciaria de la Facultad de Trabajo Social, consultora internacional de la Red Latinoamericana Legal y Constitucional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, fundadora e integrante de la Mesa de Trabajo por la Vida y la Salud de las Mujeres, destacada y aguerrida defensora de los derechos humanos de las mujeres. Entre sus publicaciones podemos contar La justicia, un escenario para la paz. Asimismo, nos acompaña nuestro maestro, el doctor Carlos Gaviria Díaz. El doctor Carlos Gaviria es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, estudiante especial en las áreas de Jurisprudencia, Derecho Constitucional y Teoría Política de Harvard. Se ha desempeñado como profesor, director del Departamento de Derecho Público y vicerrector general, entre otros, de la Universidad de Antioquia, en el lapso comprendido desde 1989 a 1992. Vicepresidente del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, en 1980. Magistrado de la Corte Constitucional en el periodo comprendido entre 1993 y 2001, donde ocupó el cargo de presidente de esa alta corporación en 1996. Senador de la República para el periodo 2002-2006,
donde obtuvo la quinta votación más alta, candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo para el periodo constitucional 2006-2010, donde obtuvo la votación más alta de la izquierda en la historia de Colombia. Presidente del Polo Democrático Alternativo durante el periodo 2006-2009 y actualmente presidente de la Fundación Demopax. Igualmente nos acompaña como panelista la doctora Mónica Roa López. La doctora Roa López es directora del programa Women Lean Worldwide, abogada de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Global de Interés Público de la Universidad de Nueva York. Desde 2004 ha estado vinculada a Women Lean Worldwide como directora de programas, desarrollando su propuesta de vincular la rama judicial al ejercicio democrático a través del diálogo entre la sociedad civil organizada y las Cortes. Se busca encontrar la manera de interpretar los derechos para que la justicia incorpore la perspectiva de género. Este trabajo la llevó a liderar el proceso de liberalización del aborto en Colombia en el año 2006, a partir de una demanda presentada ante la Corte Constitucional. Por ello, fue reconocida como personaje nacional en 2005 y 2006 por los periódicos y revistas más importantes del país. Actualmente dicta clases en la Academia de Derechos Humanos de American University de Washington, D.C., en el Diplomado de Derechos Humanos y Mujeres de la Universidad de Chile y en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ha ofrecido conferencias en distintos escenarios académicos, políticos y jurídicos de América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Asia. Entre sus publicaciones se encuentran Cuerpo y Derecho, Legislación y Jurisprudencia en América Latina. Litigio de alto impacto en Colombia, la inconstitucionalidad del aborto. El derecho a decidir avances, obstáculos y amenazas. La objeción de conciencia en el aborto, escudo, no espada. La tecnología reproductiva y los nuevos retos para la autonomía de las mujeres, publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Hecha la presentación de nuestros destacados e ilustres panelistas, debo señalar como moderador de este primer panel que la situación que hoy nos convoca, con un sentido amplio y democrático que caracteriza a la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, es convocar al pueblo colombiano, convocar a la ciudadanía, a todos los sectores de la población, a todos los profesionales de las diversas áreas del conocimiento, del derecho, de la medicina, de la sociología, de la política, etcétera. Porque no es un tema que a través de la historia ha tenido una pacífica jurisprudencia y doctrina, como tampoco lo ha tenido a nivel de normativa, de preceptiva, esta situación. Por eso es importante escuchar los planteamientos de la doctora Jimena, del doctor Carlos Gaviria y de la doctora Mónica Roa, en torno a nutrirnos sobre los alcances y sobre la necesidad, la viabilidad o no de incrustar a nivel constitucional una protección como es la que se pretende adicionar el artículo 11 de la Constitución Nacional, colocándole
o mejor, quedaría según el proyecto de acto legislativo 06 de 2011, el derecho a la vida es inviolable y recibirá, viene la adición, igualmente protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte. Como lo decía, este tema no ha sido pacífico en el desarrollo intelectual de Colombia. Si nosotros recordemos el Código de 1890, el artículo 640, señalaba desde esa época, desde 1890, el artículo 640, decía que no se incurrirá en pena alguna cuando se procure o efectúe el aborto como medio absolutamente necesario para salvar la vida de la mujer, ni cuando, en conformidad con los sanos principios de la ciencia médica, sea indispensable el parto prematuro artificial. No por eso debe creerse que la ley aconseja el empleo de estos medios, que generalmente son condenados por la Iglesia. Únicamente se limita a eximir de pena al que con la rectitud, pureza de intenciones, crea autorizado para acudir a dichos medios. Noten ustedes que el legislador de 1890 eximía de responsabilidad en estos casos precisos el aborto. Es un punto también de análisis en el campo jurídico jurisprudencial que abordarán nuestros panelistas. Recordemos también que a partir de la Constitución de 1991 y la creación de la Corte Constitucional, pues se han dado grandes avances. En primer lugar, se mantuvo un criterio y posteriormente ha sido modificado, dado que el desarrollo jurisprudencial y más del orden constitucional no puede ser ajeno, como jamás es inadmisible e impensable que ese desarrollo pueda estar de espaldas al devenir histórico de la sociedad. Todas estas inquietudes, todos estos cuestionamientos, durante 15 minutos que harán uso cada uno de nuestros ponentes, servirá de elementos de juicio para formarnos un conocimiento y mirar si el constituyente delegado, que es el Congreso, le asiste razón. Como lo decía la doctora Gloria Inés, actualmente existen dos ponencias, una de archivo y la otra positiva. Esta situación naturalmente, insisto, y para no abordar los temas propios de los panelistas, inmediatamente cedo el uso de la palabra a la doctora María Jimena Castilla Jiménez. Con la venia de la honorable senadora Gloria Inés Ramírez y desde luego de la distinguida panelista que inmediatamente hará su intervención, me permito leer un mensaje del Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo. Bogotá, 28 de septiembre de 2011, doctora Gloria Inés Ramírez Ríos, senadora de la República Ciudad, respetada doctora Gloria Inés. De manera atenta me permito acusar recibo y agradecer la amable invitación para asistir a la audiencia pública en la cual se tratará el contenido y alcance del proyecto de acto legislativo número 06 de 2011 Senado, por el cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política sobre el derecho fundamental a la vida humana en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional el jueves 28 de los corrientes. Lamentablemente no podré asistir a la audiencia programada en razón a que en la misma fecha debo acompañar en la ciudad de Popayán la reunión de la Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunales que presidirá el señor Ministro del Interior. Agradezco su amable atención. Cordialmente, Volmar Pérez Ortiz, defensor del pueblo. Muchas gracias, senadora.
de todos los males de que el hombre se ha hecho responsable, ninguno más cruel, más inhumano y más degradante que haber abusado de la mejor mitad de la humanidad, el sexo femenino, no digo el sexo débil, Mahatma Gandhi. Que conste que es un hombre y un pacifista, quien se ha referido al secular maltrato y abuso de que hemos sido víctimas las mujeres a través de la historia. Agradezco a la senadora Gloria Inés Ramírez y a la Mesa por la Vida y la Salud esta invitación, advirtiendo que todas esas cosas que dijeron que yo hacía, las hice hace mucho tiempo para que nadie después me reclame la vigencia de tantos cargos. Mucho me parece que este proyecto de ley es un embeleco jurídico, este proyecto de acto legislativo es un embeleco jurídico, porque si la vida no estuviera protegida desde la concepción, jamás el aborto habría sido delito. De manera que jurídicamente es un embeleco. No sé qué le dirían a esas personas, a esos 5 millones de personas cuyas firmas desconozco si realmente existen. Desconozco qué les dirían para que firmaran perdiendo su tiempo en un embeleco jurídico, porque les repito, el aborto está tipificado como delito desde hace mucho tiempo en Colombia. Por manera que así le agreguen ese pedacito, se lo pongan de otra manera, lo pongan más arriba o más abajo, la vida siempre ha estado protegida, desde la fecundación, siempre. Lo que pasa es que los países civilizados han entendido la diferencia sustancial entre el valor de la vida y el derecho de la vida. Por eso todas las legislaciones del mundo distinguen punitivamente lo que es la vida en formación y cómo se protege, a diferencia de la vida formada. De ahí porque la sanción para el delito de aborto sea infinitamente menor que la sanción establecida para el delito de homicidio. Ya la Corte Constitucional, en la sentencia C-355, establece una diferencia sustancial entre el valor de la vida y el derecho de la vida. No se dejen confundir entonces, por favor. El 51% de las ciudadanas de este país, a quienes con este proyecto de ley también se nos pretende seguir controlando el ejercicio de nuestra sexualidad y seguir vulnerando nuestra autonomía. No es sino otra fórmula más para que nos puedan controlar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién podemos las mujeres tener relaciones sexuales? A mi edad ya no, claro, pero quienes están en edad reproductiva se les notaría con un embarazo indeseado o inoportuno. Yo propondría, si es que acaso pelecha, como se dice en el argot popular, este proyecto de acto legislativo, que estableciéramos una norma paralela para que respetemos el principio de igualdad entre hombres y mujeres, también de rango constitucional, en el que se establezca que le pongamos al pene de los hombres un sexómetro, para que también podamos controlar el ejercicio de su sexualidad, para que también podamos controlar su autonomía, para que también podamos violar su integridad y su libertad. Porque no es otro el propósito. Ahora hagamos un poco de historia. Yo tuve que preguntar si realmente Simón Gaviria había firmado ese proyecto de ley, porque decían que era un proyecto de ley de los hermanos Godos. Y yo dije, si Simón Gaviria lo está firmando, no es solo de los hermanos Godos, y no podemos echarle solo la culpa de que si ese prospera, entonces las mujeres sigan teniendo problemas de morbimortalidad asociadas a abortos inseguros. Me advirtieron que se hizo el reclamo correspondiente y se trataba de un error. Luego sigue siendo entonces un proyecto de ley del Partido Conservador y les decía, hagamos historia. Recuerdo yo la violencia liberal conservadora de la cual se hablaba en mi casa, porque mi padre, oriundo del Tolima, de Chaparral más específicamente, tuvo que abandonar su tierra, porque el Partido Conservador aupaba a los asesinos conservadores llamados chulavitas y pájaros, a la voz de Cristo Rey desde los púlpitos a que mataran a los liberales, y a las mujeres de los liberales embarazadas
desrajaban sus estómagos embarazados para sacarles el hijo de sus entrañas. Ese es el partido que dice estar protegiendo ahora la vida, con ese añadido embeleco jurídico en ese proyecto de acto legislativo que no cambiaría en nada la protección que la vida ha tenido en este país desde siempre. Pero si quisieran decir, vamos entonces a modificar todas las normas que fueron el objeto del test de constitucionalidad, tendríamos que cambiar el artículo constitucional sobre el derecho a la libertad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, también desconocer la necesidad de la salud como presupuesto necesario de la vida, y la salud desde todas sus perspectivas, la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud sexual. Pero aun cuando eso sucediera, mucho me parece que los señores congresistas no han sido advertidos de que no pueden volver a penalizar nunca, jamás, la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que fueron despenalizados por la Corte Constitucional y, como hablan mis colegas abogados, por la potísima o poderosísima razón de que estarían incurriendo en un delito de prevaricato. El artículo 243 de la Constitución Política prescribe lo siguiente de manera textual y literal: los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad, es decir, ni el Congreso de la República, podrá reproducir el contenido material del acto jurídico inexequible por razones de fondo. La Corte dijo, en estos eventos es inconstitucional y es imposible sancionar a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo, porque no se les puede seguir sometiendo a tratos crueles, inhumanos y degradantes, obligándolas a conservar un embarazo producto de un delito como la violación, o como el incesto, o como la inseminación artificial no consentida, o como la implantación de un óvulo fecundado sin su consentimiento. Obligarlas a soportar un embarazo de un feto incompatible con la vida extrauterina, lo que es absolutamente cruel, como en los casos de la anencefalia, por ejemplo. Obligarlas a que su vida corra el riesgo de perderse, aun cuando en este país no me extraña que se pueda feriar la vida de las mujeres aún en el Congreso de la República, porque la vida de las mujeres en este país poco importa. De ahí por qué hemos tenido que ser las feministas y los movimientos sociales de mujeres que, advierto, jamás hemos hecho pactos con paramilitares, ni con sicarios materiales, ni con sicarios físicos, ni con ningún tipo de sicariato. Ha sido una ideología absolutamente pacifista las que hemos tenido que pelear para lograr subvertir una cultura patriarcal que domeña, que humilla y que denigra y discrimina a las mujeres, para que se aumenten las penas en los casos de violencia sexual, para que se proteja a las infantas, a los infantes, a los discapacitados en los casos de inasistencia alimentaria, para que se establezcan sanciones para la violencia intrafamiliar. Y en este Congreso hemos encontrado muy poco eco, por eso no me extraña que la vida de las mujeres se siga feriando, como si no valiera nada. Recuerdo, antes de terminar con mi tema jurídico del prevaricato, una expresión que ayer oí sobre el presidente del Senado, que ha sido pues bastante deslucido, bastante errático en sus intervenciones, y alguna vez parece ser que en este recinto o en el del Congreso, cuando habló alguna mujer, dijo que hablaban las vaginas. A veces me pregunto si algunos de estos representantes y senadores fueron paridos por mujeres o por computadoras, o por neveras, o por contestadoras automáticas, o por licuadoras, o por trituradoras de alimentos,
porque pareciera que no hubieran tenido cariño por sus madres, que sus madres no los hubieran querido, que no los hubieran respetado, que no los hubieran dotado de una nutrición que les permitiera pasar y acceder a una universidad para poder acceder a la responsabilidad de representar al pueblo colombiano para elaborar las leyes que permitan una convivencia pacífica y armónica. Pues bien, yo tengo que ser leal aun cuando los congresistas de este país no lo sean con las mujeres, diciéndoles que pueden incurrir en prevaricato porque no pueden volver a sancionar nunca jamás, como le establece la carta política que estoy leyendo, y les recuerdo que es política y no jurídica porque es para todas y para todos, de manera que les recomiendo que la lean. Porque dice, mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Esto quiere decir que tendría que desaparecer completamente el derecho a la vida, que tendría que desaparecer completamente la Constitución, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, supongamos también que prosperara este proyecto de acto legislativo infame, monstruoso y aberrante, además de prevaricador. Tendría que desaparecer entonces la legítima defensa, como una figura, ¿cierto?, que le permite a las personas defender su propia vida de agresiones actuales, inminentes e injustas, no ocasionadas por sí mismas. Entonces, nos tenemos que dejar matar, o si reaccionamos nos tenemos que dejar condenar. Entonces, ¿es legítimo que yo defienda un televisor, un carro y mate a un ladrón? Pero no es legítimo para este Congreso que las mujeres defendamos nuestra vida, que salvaguardemos nuestra vida cuando está en peligro, que no se nos impongan cargas adicionales o actos heroicos, conservar un embarazo producto de un delito, o un embarazo que simplemente nos va a dejar con el mote de mamá, como equivocadamente se habla, y además científica y técnicamente, porque no se es madre, sino cuando hay hijo, nos dejan de madres pero sin hijos. ¿Eso no es cruel? ¿Eso no es aberrante? Señores congresistas, señoras congresistas, yo las invito y los invito a que reflexionen y a que más bien aprovechen esta oportunidad para despenalizar totalmente el aborto, que el 51% de la población de Colombia les quedará muy agradecidas y muy agradecidos, como diría el maestro Pedro Vargas. Para terminar, quiero recordar una frase que oí recientemente en Perú, donde la interrupción terapéutica del embarazo está consagrada en el Código Penal desde el año 1924. En una discusión que teníamos sobre los protocolos de atención, todas las consideraciones además que hacíamos sobre salud, sobre atención integral, sobre orientación de las mujeres, tenían que ver también con la diferencia sustancial entre quienes pretenden prohibir a las mujeres que interrumpan los embarazos y nosotras y nosotros, los hombres que nos acompañan en este proyecto de paz, de armonía, libertario, de respetar las decisiones de las mujeres. Si una mujer decide conservar un embarazo producto de un delito, será apoyada y debe ser bien atendida. Si una mujer decide conservar un embarazo donde se sabe que el producto es incompatible con la vida extrauterina, debe ser apoyada y debe ser muy bien atendida. Si una mujer quiere perder su vida, arriesgar su salud emocional, sexual, social, física, por un embarazo que le hace correr esos riesgos, debe ser respetada y debe ser atendida. Esa es la diferencia sustancial entre quienes trabajamos con los derechos humanos y quienes se dicen providas, cosa que yo cuestiono y dudo. Y para terminar les decía una frase muy interesante que le oí a un peruano, que recuerdo con mucho cariño, y decía: hay gente que tiene tanta moral, doctora, que la tiene doble. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María Jimena Castilla Jiménez. Seguidamente otorgamos el uso de la palabra al exmagistrado maestro Carlos Gaviria Díaz.
Muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento muy cordial a la doctora Gloria Inés Ramírez por haberme invitado a participar en esta audiencia que juzgo tan importante, tan pertinente. Yo me voy a permitir hacer algunas reflexiones que son a la vez políticas, jurídicas, éticas y digámoslas tal vez con algún tono pretencioso filosóficas. Lo primero que tengo que subrayar es lo siguiente: los argumentos que se dan para defender la penalización del aborto son exclusivamente religiosos, aun cuando se revisten con otro tipo de presentación, que es que se fundamentan en una ética universal de la naturaleza humana o de la naturaleza a secas. Todos esos son sofismas, son argumentos eminentemente religiosos. Y ustedes dirán, ¿y es que los argumentos religiosos hay que desecharlos? De ninguna manera. Pero son argumentos, pseudoargumentos, pudiéramos decir, que se derivan de creencias. Y desde luego, esas creencias no son compartibles en una sociedad pluralista. La Constitución de 1991 estableció un Estado y una sociedad pluralista. Eso significa que entre nosotros no hay compromiso del Estado para defender ninguna moral, ninguna cosmovisión, sino que la obligación del Estado es crear un ambiente propicio para que haya un diálogo permanente entre las distintas convicciones, entre las distintas cosmovisiones, etc. ¿Por qué les digo que esto es asunto de creencia y nada más que de creencia, y por tanto que no es legítimo que en un Estado democrático se trate de imponer formas de vida derivadas de creencias a quienes no comparten esas creencias? Puedo ponerles un ejemplo que parece tosco, pero que me parece revelador. Supongamos que una persona nos cuenta que tuvo una visión, y esa visión consistió en que un ángel del Señor se le apareció a su habitación, a su casa, a su estudio, y le dijo que el mundo iba a terminar en el año 2015 y que para salvar su alma todos los mortales debían proceder de esta y de aquella manera. Esa visión y lo que de ella se deriva es perfectamente legítima, yo no la impugno para la persona que la tuvo, pero para quienes no tenemos visiones angélicas, esa visión no puede sernos impuesta para que conformemos a ella nuestra forma de vida. De modo que son argumentos que se esgrimen como en nombre de una moral universal, pero que derivan únicamente de una cosmovisión, de una creencia eminentemente dogmática, y algo más, que hay que defender en un Estado pluralista, pero defender para quienes la comparten. En un Estado de esta naturaleza, democrático, pluralista, como el que conformó la Constitución de 1991, la moral y los derechos, o la moral y el derecho, no se relacionan a la altura de las obligaciones, sino a la altura de los derechos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la creencia de que el aborto es pecaminoso, yo puedo organizar mi vida conforme a esa creencia y pedirle al Estado que me la respete y que me deje vivir mi vida moral plena. Pero a lo que no tengo derecho es a pedirle al Estado que ejercite la coacción para que obligue a quienes no comparten mi creencia a que conformen su vida a la creencia que ellos no tienen. Me parece que eso es de una simpleza grande y por tanto que nosotros no estamos, quienes
propugnamos la despenalización del aborto y particularmente en las circunstancias que la Corte Constitucional colombiana estableció como liberadoras de pena, lo que estamos es pugnando porque a las personas que no comparten esas creencias se les dejen vivir su vida también, su vida moral plena, sin ningún obstáculo. Y que no se arguya que es que la mayoría de los colombianos son católicos, por una razón. Los derechos humanos hay que defenderlos, o mejor, están sustraídos incluso a las decisiones mayoritarias. Cuando se habla de un régimen como el que triunfó en la Revolución Francesa, un régimen demoliberal, se piensa que democracia y liberalismo son lo mismo, pero de ninguna manera. Mientras la democracia lo que propugna es el principio de las mayorías, el liberalismo, y ese término infortunadamente está muy desacreditado, pero hay que rescatarlo en casos como estos, el liberalismo lo que defiende es el derecho de las minorías a pensar conforme les parezca legítimo, a organizar su vida conforme les parezca legítimo. De modo que lo que se propone no es simplemente una reforma constitucional, lo que se propone es un golpe de Estado terrible al régimen democrático que fue establecido en la Constitución de 1991 y que no se estableció gratuitamente, sino que se estableció en función de un propósito. Ese propósito está claramente consignado en el artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, porque el constituyente del 91, la hipótesis que formuló, a mi modo de ver correcta, es que el fanatismo es un factor de disolución social, un factor de violencia, mientras que la invitación a confrontar ideas de distinto cuño, a confrontar cosmovisiones, formas de vida y hacerlo civilizadamente es el sello de una sociedad democrática y pacífica. Hay que precaverse contra los argumentos que se aducen para defender una reforma como esta que se pretende poner en marcha. Esa reforma es una reforma nostálgica del pasado, es una reforma realmente conservadora, y no utilizo el término en sentido peyorativo, y reaccionaria también en un sentido eminentemente descriptivo, que quiere volver al pasado, que quiere que los progresos que se han logrado en una sociedad como la nuestra, con mucha dificultad, de un día para otro se vengan a menos y volvamos a vivir bajo una sociedad fanática como la que hemos conocido y que tiene en buena parte culpa de la violencia que a los colombianos nos agobia. Y se dice que es que la vida es inviolable, así lo dice el artículo 11 de nuestra Constitución, y que como la vida es inviolable y en el feto y en el nascituro ya hay vida, que esa vida hay que protegerla porque la vida es un derecho y un bien absoluto. Se llama María Jimena Castilla, hizo una buena distinción entre lo que es defender la vida y defender el derecho a la vida. Me voy a referir brevemente a las dos cosas. Para decirles esto, no hay ni derechos absolutos ni bienes absolutos. ¿Por qué? Porque en el mundo todo es relativo. Estamos condicionados incluso por las coordenadas de tiempo y de lugar. Y por tanto, no podemos decir que hay un derecho absoluto. Depende, a no ser que adoptemos tesis tan absolutamente descabelladas y vergonzosas como la del anterior comisionado de paz del doctor Uribe, que decía que había que abolir también la legítima defensa. Fíjense ustedes, podemos acordar esto.
¿La vida es digna de protección? Claro que la vida es digna de protección. Y creo que aquí no habría una sola persona que dijera que la vida no es digna de protección. Pero el llamado es a esto en una sociedad pluralista, a que pensemos, y es digna de protección bajo cualquier circunstancia y digna de protección siempre de la misma manera, y al que dijera, claro, le diríamos, entonces usted concuerda con el señor comisionado de que la legítima defensa hay que abolirla, de que el estado de necesidad hay que abolirlo. Entonces, siendo la vida un bien que es digno de protección, hay que encontrar, identificar circunstancias bajo las cuales la vida no merece esa misma protección. Ya les he citado casos, la legítima defensa, el estado de necesidad. Pero mucho más, si de lo que se pretende es, o lo que se pretende es afirmar, que es que en el feto ya existe el derecho a la vida. Cuando el óvulo es fecundado, lo que hay es una masa celular que está dentro del cuerpo de la mujer y frente a la cual la mujer debe tener el derecho de disponer qué es lo que con ella se hace. Que hay personas que dicen, es que ya hay vida y por tanto hay cuerpo y alma, etcétera. Ni Santo Tomás de Aquino aceptaba esa tesis, porque decía que durante los 3 primeros meses de gestación lo que había era una vida vegetativa y que todavía no había alma en el sentido cristiano o católico del término. De manera que lo que podemos pensar es esto. Entonces, la vida, esa vida es digna de protección, incluso cuando entra en conflicto con la salud de la mujer, con la felicidad de la mujer, con la autonomía de la mujer, porque de lo que sí no hay ninguna duda es que la mujer sí es un sujeto pleno de derechos, que la mujer sí es indudablemente una persona y que no hay que elaborar hipótesis de esa naturaleza para sacar avante la afirmación de que la mujer es un sujeto de derechos y de que la mujer es una persona. Es perfectamente admisible que haya personas que afirmen que el feto tiene derechos, allá ellos pueden afirmarlo, pero esa es una afirmación gratuita, esa es una afirmación que no encuentra ningún respaldo, no hay un solo argumento ético o filosófico serio que pueda prestarle ayuda a un argumento de esa naturaleza. Que hay que proteger el embarazo y lo que la mujer tiene en su vientre, desde luego, pero en contra de los intereses de la propia mujer, de ninguna manera. Y por eso digo, no me refiero únicamente a la despenalización del aborto a secas, sino específicamente a la despenalización del aborto en las circunstancias en que la Corte Constitucional nuestra determinó que no era punible. Se puede afirmar que el feto es una persona, se puede afirmar solo en virtud de un dogma. Y una vez más, respetemos profundamente a las personas que profesen ese dogma, que lo acepten y dejemos que organicen su vida conforme a él. Pero lo que es monstruoso, antidemocrático, es que las personas que no tienen o no tenemos o no compartimos esa creencia, tengamos también que organizar nuestra vida conforme a un dogma de esa naturaleza. El llamado en una sociedad pluralista y democrática como la que quiso conformar la Constitución de 1991 en función de la paz, es a tener un permanente diálogo sobre puntos de vista distintos, a identificar diferencias, a tratar de superar diferencias que sean dignas de ser superadas y dejar vivas muchas diferencias, incluso que le dan mayor vida a la sociedad, desde luego. Pero fíjense, es necesario que ese diálogo tenga lugar con lo que los filósofos políticos actuales llaman argumentos de razón pública. ¿Y cuáles son esos argumentos de razón pública? Les
pongo ejemplos también para que veamos con toda claridad cuáles son los argumentos que valen en una sociedad como la nuestra. Si yo tengo un interlocutor y nos planteamos el problema de si la vida es digna de protección y acordamos que sí, y yo le digo al otro, ¿y usted por qué piensa que la vida es digna de protección? Y él me responde, porque la creó Dios, y Dios que la creó es el único que puede ponerle fin. Yo le digo, pues, hasta aquí nos llegó el diálogo, porque yo no comparto esa creencia. Yo creo también y comparto con usted la creencia de que la vida es digna de protección. ¿Por qué? Para que continuemos el diálogo, no usamos argumentos que lo toquen a usted y me toquen a mí, que le pueden hacer mella a usted y me pueden hacer mella a mí. ¿Como cuáles? Si usted considera que la legítima defensa está bien fundada, no solo jurídica, sino ética y moralmente, ¿por qué no buscamos otras circunstancias bajo las cuales acordemos que la vida no es digna de protección como ordinariamente lo es cuando no se presentan esas circunstancias excepcionales? Y de esa manera logramos uno de estos dos fines, ambos plausibles: ponernos de acuerdo o tener muy claras las diferencias. Pero cuando se hace una afirmación como es que la vida la creó Dios y Dios es el único autor de la vida, entonces estamos frente a un monólogo. El diálogo es imposible. Hay que respetarle a esa persona sus creencias una vez más, pero lo que no podemos permitir es que quiera imponérnoslas a quienes no las compartimos y a pedirnos que organicemos nuestra vida conforme a creencias que no son las nuestras. Y algo más, estoy haciendo una hipótesis benévola, porque estoy partiendo de la base de que los católicos que razonan de ese modo de ninguna manera. Pero les repito, el diálogo que tenemos que tener, y por eso está tan a tono con el propósito de paz del constituyente, el diálogo pluralista es eso, confrontar nuestras opiniones y con argumentos que trasciendan a quien los formula, que trasciendan, como les decía al principio, a quien tuvo una visión angélica, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer de eso una burla. Es perfectamente posible que una persona tenga una experiencia de esas y la viva como una experiencia real. Dejémosla vivir, pero lo que no podemos permitir es que esa visión se nos imponga a nosotros como si fuera una verdad científica. Me parece que la Carta de Derechos que la Constitución de 1991 aportó es una carta que propende hacia la superación de un Estado como el que vivíamos. Recuerden ustedes que la Constitución de 1886 trataba de crear la unidad nacional a base de reducción mediante la coacción. ¿De qué manera? La unidad nacional se logra cuando todos hablemos español, cuando todos seamos católicos, cuando todos, porque era una constitución típicamente conservadora, entonces alentemos también ideales políticos conservadores. Mientras que la Constitución de 1991 lo que dijo es: hay que buscar la unidad nacional respetando las diferencias, respetando la autonomía de las comunidades indígenas, a quienes la Constitución anterior o las leyes que de ellas se derivaban los trataban como salvajes que deben irse reduciendo a la civilización bajo el dogma y la moral católica. Esta Constitución es de otro cuño. Esta Constitución daba un paso adelante significativo en el sentido del progreso, en el sentido de conformar una sociedad civilizada que supere esas diferencias trágicas que manteníamos y que solamente las sabíamos dirimir mediante el uso de las armas. No es posible que problemas que tocan con la salud pública, que tocan con los derechos
y que tocan con la autonomía de la mujer, vayan a echarse por la borda mediante una reforma como la que se propone. Esa reforma no es una reforma de la Constitución de 1991, es un golpe atroz a una carta de paz, a una carta de derechos que lo que nos invita es a vivir más civilizadamente y a reconocer a la mujer como sujeto pleno de derechos, que aquí se confronta el estado de la mujer y el estado del feto y se toma partido por el estado del feto, ¿cierto? Como les decía, hay que hacer un ejercicio mental bastante heroico para llegar a la conclusión de que es que un óvulo recién fecundado ya constituye a un ser completo, una persona y cuya vida merece la misma protección de una persona madura. Y se confronta con la mujer y dice, es la mujer la que tiene que ceder en sus derechos. No. Esto es un llamado a la sensatez. No hagamos el esfuerzo que yo pienso que puede ser inútil de convencer a todas las personas de que la razón está de nuestra parte. Lo que tenemos que hacer es mostrar que tenemos buenas razones para defender nuestros puntos de vista, que tenemos buenas razones para defender la Carta de Derechos de la Constitución de 1991 y que atentar contra esa Carta de Derechos, contra el estatus de sujeto pleno de derechos que esa carta trató de darles a las mujeres, es un paso hacia atrás, un paso regresivo, y que no se puede lograr legítimamente mediante el uso de las mayorías, porque las mayorías no sirven para eso, porque los derechos fundamentales están precisamente sustraídos a las decisiones mayoritarias, de manera que no hay manera de entender o de calificar como legítima una reforma de esa clase. El llamado es a los ciudadanos colombianos, no únicamente a quienes comparten nuestro punto de vista, sino incluso a quienes no lo comparten, a que defendamos ese Estado pluralista, esa sociedad dialogante que la Constitución colombiana de 1991 estableció y que es un camino, me parece a mí, mucho más seguro hacia la paz que el que nos habían propuesto de la reducción, de la obligación de compartir cosas que no compartimos, de la obligación de organizar nuestra vida conforme a cosmovisiones que consideramos sin fundamento racional y sin posibilidad de prueba científica. El llamado es a eso. Tenemos que tener una mentalidad abierta, escuchemos, oigamos, pero eso sí, seamos conscientes de que hay avances que una sociedad no puede perder y que esos avances políticos, jurídicos y éticos tenemos que preservarlos a costa también, diría yo, de muchos sacrificios. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Carlos Gaviria Díaz y siguiendo la dinámica de la audiencia se le concede el uso de la palabra a la doctora Mónica Roa López. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me cuesta cuando tengo que hablar después del doctor Gaviria porque él agota con total sabiduría todos los temas que hay que tocar. Pero creo que he traído un par de puntos muy concretos que me gustaría discutir hoy. El primero tiene que ver con la pregunta de qué es lo que estamos discutiendo aquí hoy. ¿Cuál es la pregunta o la tarea que se le está presentando a los honorables congresistas cuando se presenta este proyecto de reforma constitucional? Y creo que es muy importante tener en cuenta que acá no estamos discutiendo, y esa no es la pretensión, determinar ni cuándo empieza la vida humana, ni cuál es el sentido de la vida humana. Esas son preguntas que se han discutido por siglos, por filósofos, teólogos, científicos, y que no creo que todavía hayamos logrado un mediano consenso al respecto. Y es muy importante tener en cuenta que esa no es la pregunta.
Lo que estamos discutiendo aquí hoy y la tarea que tienen los legisladores es determinar cuál es el nivel de protección jurídica que se le va a dar a un embrión o a un feto en desarrollo vis a vis la protección de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido las respuestas tienen que tener un tamiz completamente distinto. Las consideraciones deben ser distintas. Aquí, insisto, no estamos determinando si es vida humana o no. Yo creo que no hay ninguna duda de que son células humanas en desarrollo, con un código genético único, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nivel de protección que le vamos a dar a ese embrión o a ese óvulo fecundado cuando entra en tensión y en conflicto con los derechos de las mujeres? Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo en que es importante darle protección jurídica al embrión humano en desarrollo. Claro que es importante darle protección jurídica. Y ya más adelante también quiero discutir cuáles son las posibilidades de ofrecer una protección jurídica que no tenga que ver con un reconocimiento de derechos. Pero ojo que lo que acá se está discutiendo es el reconocimiento jurídico del embrión como persona humana titular de derechos y deberes. Y eso genera una cantidad de problemas que es importante traer de presente. Es importante también acá recordar que la penalización total del aborto, como ya lo sabemos quienes hemos estudiado este tema por algún tiempo, para nada elimina el problema. Si la intención es acabar con el aborto, la penalización no va a dar ese resultado. La penalización del aborto nunca ha disuadido a las mujeres que necesitan practicarse un aborto a no hacerlo. Lo único que ha hecho es obligarlas a acudir a la vía clandestina y riesgosa que pone en peligro su integridad, su vida y su salud. Entonces, creo que podríamos partir de un acuerdo general en donde todos estamos de acuerdo que la protección a la vida es importante, que la protección a la vida humana en desarrollo es importante, es un valor importante para esta sociedad. Pero también deberíamos tener claro que la penalización o el cerrar los ojos ante el problema y simplemente decir las mujeres son unas criminales cuando lo hacen, no va a acabar con el problema. Es muy difícil pensar en que esto puede tapar la realidad con un dedo. Hablando del derecho a la vida, y creo que ya lo han tratado aquí antes, creo que me parece muy importante resaltar cómo desde el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la vida, nunca se ha interpretado de tal forma que esté en contra de la despenalización del aborto. Hace un mes aproximadamente, la relatora de la mujer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en una audiencia similar a esta en la Argentina, dijo de manera absolutamente clara que el derecho a la vida protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos no impide la despenalización del aborto. Todo lo contrario, incluso comités de derechos humanos como el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas ha felicitado a Colombia por haber despenalizado el aborto en estos casos porque a ellos les preocupan las tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil que resultan de la penalización del aborto y las consecuencias de que las mujeres practiquen los abortos de manera insegura. Han sido muchos los comités de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos y encargados de monitorear el cumplimiento que tiene el Estado colombiano con sus obligaciones internacionales, que antes de la sentencia de la Corte del 2006 le llamaban la atención a Colombia por tener una de las legislaciones más estrictas del mundo en esta materia, y que después del 2010 han felicitado expresamente al Estado colombiano por la decisión de despenalizar el aborto en los 3 casos, tal como lo hizo la Corte Constitucional. Entonces, teniendo claro cuál es la pregunta, creo que la siguiente reflexión tiene que ver con qué es lo que está en juego y qué es lo que está en juego en este momento. De una parte, claro, el aborto en las 3 circunstancias que tenemos actualmente, y ahora vuelvo sobre ese punto. Pero en segundo lugar, está en juego otra cantidad de temas que no han sido tan explicitados y que gracias al derecho comparado y a conocer lo que está pasando en otros países, sabemos que pueden convertirse en un peligro dentro de nuestra sociedad colombiana. Me estoy refiriendo específicamente a la posibilidad de que la fertilización in vitro, por ejemplo, sea declarada inconstitucional como sucedió en Costa Rica en el año 2000, cuando utilizando precisamente el derecho a la vida desde la concepción
se determinó que los embriones que son tratados en el laboratorio, los que no son suficientemente fuertes y no se vuelven a implantar en el útero materno, los que quedan congelados, los que se desechan, los que se usan para investigación científica, que son las llamadas células madres, estarían violando el derecho a la vida y por lo tanto en Costa Rica desde el año 2000 las mujeres y parejas que necesitan servicios de reproducción asistida pues no han podido hacer uso de ellos, lo que nos lleva un poco a una conclusión medio paradójica y es que este proyecto está obligando a las mujeres que no quieren tener hijos a tenerlos y obligando a las mujeres que no pueden tener hijos a no tenerlos. Otra cosa que puede suceder, y aquí creo que también es muy importante atender cuáles son las conclusiones de las sociedades científicas más reconocidas a nivel mundial, tiene que ver con las posibles consecuencias frente a los anticonceptivos que funcionan después del momento de la fecundación, como por ejemplo el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino lo que hace es no permitir que el óvulo que ya está fecundado se implante dentro del útero. Por lo tanto, si protegemos el derecho a la vida desde la concepción, pues ese óvulo fecundado que no puede implantarse en el útero y que va a morir, también tendría derecho a la vida y por lo tanto el DIU quedaría absolutamente prohibido dentro del contexto jurídico colombiano. Entonces, hay un montón de alertas que además no son alertas teóricas, son alertas reales. Todo esto ya ha sucedido en países de América Central y están viviendo las consecuencias. Cuando se protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo que está pasando es que matar a un embrión es exactamente lo mismo que matar a una persona y por lo tanto la pena es la misma que matar a una persona. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en El Salvador y en algunos estados mexicanos en donde ya se pasó este proyecto de reforma, donde ya se reconoce el derecho a la vida desde la concepción y donde las mujeres que abortan están yendo a la cárcel con penas de 30 años por homicidio agravado por el parentesco. Insisto, esto es una realidad que tenemos vecina en Centroamérica. Hay muchas mujeres en la cárcel condenadas a 30 años y la gran pregunta, insisto, es, ¿esta es la solución para el problema en el que todos estamos de acuerdo? Todos pensaríamos en que una sociedad ideal es aquella en donde las mujeres no tengan que acudir al aborto, donde la educación sexual sea de tal calidad que todas las mujeres tengan plena conciencia de cuáles son las consecuencias de una sexualidad responsable, donde haya completo acceso a toda la gama de anticonceptivos, donde los anticonceptivos fueran 100% seguros. Hoy en día ningún anticonceptivo es 100% seguros. ¿Cuál sería esa sociedad en donde el aborto no se necesita? ¿Y cómo llegamos a esa sociedad? La penalización, sin ninguna duda, no es la respuesta. La penalización no soluciona el problema, solo busca taparlo con un dedo. Frente a los 3 casos que la Corte Constitucional ha reconocido como derecho de las mujeres en Colombia, creo que es importante volver sobre ellos. Yo sé que este debate ya lo hemos dado por muchos años, pero me parece importante hoy en día además recordar a mujeres que han vivido específicamente esos 3 casos y traerlas de presente acá para pedirles a los congresistas que piensen su decisión de tal manera que su voto lo puedan hacer mirando a estas mujeres a los ojos y con la conciencia tranquila. La primera historia es la de Marta Solay González, una mujer pereirana muy pobre que tenía ya 4 hijas. Se hizo de manera muy responsable una ligadura de trompas. La ligadura de trompas quedó mal hecha y a pesar de eso volvió a quedar embarazada. Y cuando ya estaba embarazada le descubrieron que tenía cáncer en el útero. El médico dijo, aquí esto está prohibido, tenemos que proteger al feto, no le podemos hacer ningún tratamiento. A Marta la obligaron a dar a luz y después de dar a luz, cuando ya le podían empezar el tratamiento, el cáncer ya había hecho metástasis en varios órganos y la desahuciaron. Ella estaba conmigo de casualidad el día que la Corte Constitucional emitió el fallo y fue muy duro porque si bien ella estaba contenta celebrando con nosotras y decía ganamos, ganamos y ella se apropiaba de la victoria, también decía al mismo tiempo, ya por mí no se va a poder hacer nada. A mí ya me dijeron que yo me voy a morir,
pero por lo menos que no le pase lo mismo ni a mis hijas, que eran todas niñas, ni a todas las mujeres colombianas que pueden estar en esta situación. Ella murió exactamente un año después de la sentencia. Que vengan ahora los senadores conservadores a decir que los avances de la ciencia son tantos que no hay ninguna circunstancia en donde una mujer de verdad tenga su vida o su salud en riesgo por no poder abortar, me parece una falta de respeto con las mujeres que han tenido que sacrificar su vida precisamente por esto. El segundo caso que quiero contar es el caso de Maribel Paniagua. Ella es una mujer paisa, quedó embarazada, deseaba ese embarazo, pero durante el embarazo le diagnosticaron una enfermedad en donde el círculo